Hoy es 10 de enero y es día de San Gregorio de Nisa. San Gregorio de Nisa, a quien el Séptimo Concilio Ecuménico y Segundo de Nicea llamaron Padre de los Padres, era hermano de los santos Basilio el Grande, Pedro de Sebaste y de Macrina, e hijo de los santos Basilio y Emelia. Esta última era a su vez hija de un mártir. Gregorio nació en Cesarea de Capadocia. Probablemente quedó huérfano muy pronto, pues sus hermanos mayores, Basilio y Macrina, se encargaron de su educación. En una carta a su hermano menor Pedro, San Gregorio nombra a Basilio nuestro hermano y maestro. La veneración que tenía por él duró toda la vida. Terminada su excelente preparación en las letras sagradas y profanas, Gregorio tomó el oficio de retórico y se casó con una joven llamada Teosebella. Cuando era ya lector en la iglesia, aceptó el puesto de profesor de retórica, disciplina en la que era muy versado. Gregorio no encontró el cargo muy de su gusto, pues sus alumnos se interesaban más en las glorias militares que en las académicas. Un santo, San Gregorio de Nacianzano, le escribió una dura carta en la que le exhortaba a renunciar a ese infame honor. La carta tuvo el efecto apetecido. Gregorio de Nisa volvió al servicio de la iglesia y fue ordenado sacerdote. Algunos autores llegan a decir que dejó de vivir con su esposa, pero la afirmación carece de fundamento. En aquella época, el celibato sacerdotal no era de precepto ni siquiera en la Iglesia de Occidente. En todo caso, no sabemos con certeza si Teosebella siguió viviendo con San Gregorio o si entró en el convento de Santa Macrina, su hermana. Según parece, San Gregorio pasó sus primeros años de sacerdocio en el retiro, tal vez en Iris del Ponto. Entretanto, su hermano Basilio, que era obispo de Cesarea, tenía que hacer frente a la herejía y a la oposición. Entre sus enemigos se contaba su propio tío, Gregorio, obispo del Ponto. Esta división en el seno de la familia escandalizó profundamente al joven Gregorio de Nisa, el cual, con la intención de hacer la paz, falsificó una carta de reconciliación de su tío a su hermano. Naturalmente, el fraude se descubrió pronto. Parece que San Basilio fue quien sugirió a su hermano para que ocupase la sede de Nisa en 372. Pues su política consistía en hacer nombrar prelados ortodoxos en las regiones cercanas a su diócesis, para combatir eficazmente la herejía. Así pues, el mismo San Basilio consagró a su hermano, muy contra la voluntad de éste, como obispo de la sede en los confines de la Baja Armenia. Las dificultades empezaron a surgir cuando San Gregorio llegó a Nisa. La ciudad estaba llena de arrianos y uno de los miembros de la corte del emperador había tratado de hacer que se nombrara obispo de la diócesis a un amigo suyo. A pesar de toda su buena voluntad, San Gregorio carecía de tacto y no tenía la menor noción de cómo se gobernaba una diócesis. Con la intención de ayudar a su hermano, Basilio convocó un sínodo de obispos de la provincia de Ancira, pero como Gregorio no supo manejar a los delegados, el sínodo hizo más mal que bien a su hermano. Apoyado por los arrianos, el gobernador del Ponto convocó una reunión en la que un tal Filocarres acusó a San Gregorio de abuso de las propiedades de la iglesia y de irregularidad en su elección episcopal. Este se dejó arrestar por los soldados sin oponer resistencia, pero después consiguió escapar de la brutalidad de sus carceleros y refugiarse en sitio seguro. Sus enemigos alegaron que su fuga era señal de su culpabilidad, pero San Basilio escribió una violenta carta para hacer notar que el tesorero de la iglesia había declarado inocente a San Gregorio. Años después, tras la muerte de San Basilio, la influencia de San Gregorio empezó a aumentar, lo mismo que su actividad. Asistió al concilio de Antioquía, convocado contra los errores de los melesianos. Los obispos ahí reunidos le enviaron a Palestina y Arabia con la misión de poner fin a los desórdenes que la herejía melesiana había provocado. San Gregorio ocupó un sitio muy destacado en el Concilio Ecuménico de Constantinopla en el año 381. Era considerado como la columna de la Iglesia. Estar de su parte era estar con la ortodoxia. El concilio, que había sido convocado por el emperador Teodosio, manifestó su conformidad con el credo de Nicea y combatió el arrianismo. San Gregorio de Nisa ejerció una gran influencia sobre el Segundo Concilio Ecuménico y su ortodoxia es indiscutible. Sus obras literarias, admirables por la elegancia del lenguaje, ofrecen una síntesis exacta de la fe cristiana y son particularmente interesantes por la mezcla de ideas ordinarias con especulaciones místicas y poéticas muy complicadas. Entre las numerosas obras del santo, se destacan el Discurso Catequético o Instrucción sobre la Fe, 2 libros contra el Eunomio y Apolinar, que constituyen una fuente muy importante para el estudio de las doctrinas de esos 2 herejes
y muchos comentarios sobre la Sagrada Escritura. Entre las obras ascéticas hay que mencionar el libro sobre la virginidad y muchos sermones sobre la vida y la conducta del cristiano.